crecer en tu voluntad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, se pueden sentar. Amén. Si allá atrás no alcanzan a ver bien, acérquense un poquito y vamos a estar en este tema, métodos de evangelismo. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Qué es un método? ¿Qué es un método? ¿Y qué es evangelismo? Entonces, mientras ustedes van pensando en la definición con sus palabras, yo voy a ilustrar con un ejemplo. Una ocasión estaba trabajando en una hacienda que se producía fruta de tomate de árbol. Y habíamos muchos trabajadores. Y el jefe que revisaba cómo se hacían los platos y el aullado para el tomate de árbol, pasaba con una vara como de unos 30 centímetros, una vara aguda, y revisaba el surco de cada obrero, ¿sí? Y colocaba la vara en las 4 esquinas del plato. El palato va de un repicado de metro por metro con 30 centímetros de profundidad y el terreno tiene que quedar muy suave. ¿Vamos bien? Entonces él iba revisando y después de que revisó, de entre todos los obreros llamó a 4 y les reexplicó cómo hacerlo y volvió al otro día. Al otro día llamó a 2. El último día echó al que no funcionó, los otros se adaptaron. ¿Qué pasó ahí? Lo que estaba fallando era el método de cómo hacer el trabajo. Amén. Entonces ya con la ilustración damos una idea. ¿Qué es el evangelismo? Es sencillamente transmitir una noticia. Evangelio significa buena nueva, buena noticia de Dios para salvar al ser humano. Amén. Eso es. Ahora usted con sus palabras defina qué es método y qué es evangelismo. Pero no todos a la vez, que estamos en confianza. Aló. Aló. Es un proceso con el anhelo de tener un resultado. Bien, exactamente eso es. ¿Quién dijo yo? La hermana dice que el método es la pedagogía. ¿Para qué? Que se va a usar para desarrollar el propósito de aprendizaje en alguien. Muy bien, excelente. Colóquese un 10 y aquí también colóquese un 10. Por allá, ¿tienen algo que decir? Con confianza. ¿Qué es evangelismo? En sus palabras. No todos a la vez. Aló. Hermana Rosita no ha participado. Bienvenida, Dios le bendiga. Para su merced, ¿qué es evangelismo? Claro, si es más antigua que yo en la iglesia, ¿cómo no vas a saber? Eso también tiene que ver con el evangelismo, conocer más a fondo la palabra de Dios. Hermana, ¿algún aporte? ¿Algo más? En su vida, en su experiencia. ¿Sí? ¿Cómo? Orar por los que llevan la palabra. Eso también forma parte. Pero una cosa es orar y otra cosa es evangelizar. Amén. Entonces tenemos el modelo perfecto, que es Jesús, el misionero por excelencia, el primer predicador del evangelio, el cumplimiento de las escrituras, el Mesías príncipe entre los hombres, Dios manifestado en carne. Ese es Jesús. ¿Qué es evangelizar? Llevar el mensaje de Jesús a toda la humanidad para que podamos gozar de sus favores, de sus misericordias, de sus respuestas, pero sobre todo de su salvación. Porque a eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En muchas ocasiones algo puede ser un caso perdido, pero el Dios que nosotros predicamos en este lugar es experto en resolver situaciones difíciles, porque Él es todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible y todo lo podemos lograr aferrados de su mano. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. La Biblia dice, nada hay imposible para quién. Para Dios. Nosotros somos limitados.
nosotros nos vemos forzados a estar sujetos a disciplinas, a normas, a constituciones, a reglamentos. ¿Por qué? Porque tenemos que encasillarnos, ¿sí? Pero Dios no tiene ese problema. Para Él no es un problema el tiempo, para Él no es un problema el espacio, para Él no es un problema la región, para Él no es un problema nada, porque Él es todopoderoso. Por eso es que nosotros tenemos que buscarlo a Él, porque para nosotros se surgen muchos problemas y a veces no podemos resolverlos, pero hay uno que sí puede. ¿Por qué? Porque su método es perfecto. ¿O será que hay errores en el método de Dios? En el método de Dios no hay errores. Ya, Dios no se equivoca. Si Dios dice, hágalo, hágalo porque Dios es fiel. Pero si Dios le dice, no lo hagas, no lo haga, porque si el que conoce el método perfecto le dice que no lo haga y usted lo hace, usted fracasa. Digamos, hay poder en Jesús. Digamos, gloria a Dios. Por eso es que la palabra tiene una característica puntual. Se enseña en rasgos generales, pero Dios, que conoce cada proceso, llega con la palabra a los detalles del proceso. Porque Dios tiene la capacidad de discernir el entendimiento con la palabra. Amén. Digamos, gloria a Dios. Recorría Jesús todas las ciudades, ¿sí? Entonces recorrían los hermanos en paz, voy acá, todas las veredas. Yo estoy esperando que me acompañen. Amén. ¿Sí? Porque esa es la misión. Y a ver, ¿dónde está el pastor que no está en la casa? No, está en tal vereda. Estos días está mi esposita acá. Y cuando no estoy por allá de programa de seminario y de formación y de congreso y de interdistrital de pastores, estamos recorriendo. Amén. O estamos enfocados en enseñanza. Estos días estoy todavía en el propósito de concluir unos seminarios que estamos haciendo de formación y capacitación. ¿Para qué? Para servir en medio de la obra de Dios con mayor altura. Porque pueden ser 2 o 3, pero si están 2 o 3 en el lugar de culto, es gente muy amada por Dios que necesita una buena formación, porque lo que Dios ofrece es perfecto y el método de Dios no falla. Digamos, gloria a Dios. Así que recorremos ciudades y aldeas y veredas y pueblos, enseñando en todo lugar. Aquí Jesús entraba en las sinagogas de ellos. ¿Sí? ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga es un lugar de reunión erigido por los judíos para estudiar la ley, los profetas y los salmos. Porque hasta ellos era lo que había de la Biblia. El Nuevo Testamento se completa después de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué surgieron las sinagogas si en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, no se habla de sinagogas? Se habla del tabernáculo, se habla del templo de Salomón, se habla de la casa de Dios, pero no se habla de sinagoga. ¿Por qué aparecieron? Porque hubo un tiempo de silencio total. Después de que Dios se llevó al profeta Malaquías, hubieron 400 años de silencio. No se levantaba profeta, no se levantaba ungido de Dios o el ungido de Jehová. Entonces los que conocían las letras en el orden del sacerdocio de esa época, el sacerdocio levítico, el liderazgo que estableció Moisés y después lo establecieron los jueces y después lo desarrollaron los hijos del pueblo de Israel cuando ya estaban en la tierra prometida. Ahora ellos, por causa de desobediencia hacia Dios, están siendo oprimidos y tuvieron que soportar 4 imperios sobre ellos: los medos, los persas, los babilonios y los romanos. ¿Cómo la ve? Que es llevarle la contraria a Dios no es bueno, jamás, porque uno sufre. Israel es conocido como un pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo que le costaba inclinar la cabeza para reconocer su error y le costaba doblar la rodilla delante de Dios. Eso se conoce como una persona altiva, una persona orgullosa, una persona que cree que solo tiene la razón a sí mismo, pero no cree que otros pueden tener la razón. Eso le estaba pasando a Israel. Y entonces Dios permite que sobre ellos manden 4 imperios y los expropien y están siendo maltratados, están gimiendo, están llorando.
Y es cuando el Señor levanta a un profeta que dice, ¿qué hago aquí? Dios a través del profeta Isaías dice, ¿qué hago aquí mientras mi pueblo es llevado cautivo y los que se enseñorean de él lo hacen aullar? Y establece el propósito de venir él mismo en carne diciendo, por esta causa yo mismo que hablo estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre. Y por eso Jesús, una vez llega, empieza a recorrer ciudades y aldeas, y aún en las mismas sinagogas que ellos eligieron, empezó a predicarles la verdad de la salvación. Y es lo que nosotros hacemos en todo lugar en donde se ubica un momento y también un espacio para hacer culto. Digamos gloria a Dios. ¿Qué es lo que predicamos? El evangelio del reino. ¿Y de qué se trata los detalles del evangelio? En que Dios tiene la respuesta que todo ser humano necesita. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 4. Para que miremos qué era lo que Jesús estaba hablando entre todos ellos en detalle. Mire, Lucas capítulo 4, gloria a Dios. Jesús en Nazaret, donde se había criado, versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Amén. Porque muchos hasta ese momento no reconocían a Jesús más que un hombre simplemente, pero Jesús acaba de terminar en los días de su carne un ayuno de 40 días y 40 noches, y Jesús en los días de su carne ha sido tentado por Satanás, pero ahora Jesús en los días de su carne empieza su ministerio como pastor, como el primer predicador de sana doctrina, como el único con la capacidad de entregarle al ser humano un mensaje transformador, un mensaje poderoso, un mensaje que renueva, un mensaje. ¿Cuántos lo creemos y le damos un aplauso a Jesucristo? El mensaje de Jesús transforma, el mensaje de Jesús moldea. Aleluya. Y ahí, después que él se levanta a leer, empieza a hablar del profeta Isaías, el lugar donde estaba escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Así que ese Jesús no es un hombre cualquiera. Colosenses 2:9 dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que todo lo que es la riqueza de Dios se manifestó en Jesús. Amén. Y dice, ese Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y cuando usted recibe unción del Espíritu Santo, también participa de esta misma riqueza y de este mismo llamamiento. Y dice la Escritura, ¿para qué se da la unción de Dios sobre los hombres? Para dar buenas nuevas a los pobres. Porque hay quienes piensan que la pobreza es solamente tener el dinero, tener sin dinero el bolsillo. Pero yo conozco gente con fincas, casas, carros y cuentas de ahorro con mucho recurso, pero que en el alma no tienen nada, no son felices. Puede ser que aquí no tenemos mucha economía, pero tenemos la riqueza más grande de todas, que es la presencia de Dios en el alma, obrando cada día, porque tenemos una patria celestial que nos está esperando y sabemos que para llegar a esa patria es necesario ser fieles a Jesús, ser obedientes a su palabra, porque Él ha dicho que Él ha puesto sus ojos en los fieles de la tierra para que estemos con Él. ¿Y cuántos queremos estar con Él por la eternidad? Ese es el objetivo de vivir el evangelio, de vivir el culto. Y esas son las riquezas que se nos han entregado a través del evangelio. Amén. Hay quienes dicen, no, es que yo estoy esperando que el Señor me envíe 10 millones de pesos. Yo prefiero esperar la riqueza de la salvación, que si Él aparece en las nubes a llevar la iglesia, podamos volar con Él a la eternidad. Eso sí es riqueza. ¿Cuánta gente tiene su todo aquí? Pero si el Señor viene, se quedan en gran condenación. Poder en el Señor Jesús. Pero la buena nueva más grande de todas es que Jesucristo todavía sana el alma y el cuerpo. Jesucristo todavía salva
Y Jesucristo todavía perdona pecados y Jesucristo todavía sigue bautizando con el poder del Espíritu Santo de la promesa. Porque esas son las riquezas que nos vino a entregar. Digamos gloria a Dios. Vino también a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos no hemos pasado por un quebranto de corazón? En un momento de quebranto de corazón, uno tiene ganas de nada. A veces uno está oprimido, aburrido, angustiado, estresado, desesperado. Pero el Señor en su sanidad divina para sanar ese quebranto de corazón dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Cuando una persona tiene a Cristo aquí en su alma, puede ser cualquier situación difícil y se siente seguro, se siente pleno, se siente completo, porque su gozo y su deleite no dependen de las circunstancias, sino de tener a Jesús en el alma y de ser fiel a Él y de saber que Él recompensa el esfuerzo y la fidelidad de cada uno. Digamos gloria a Dios. Él puede sanar cualquier quebranto. Cualquier quebranto. Él puede sanar cualquier herida del pasado. Él puede resolver cualquier problema. Pero si yo dejo que Él gobierne mi corazón, de otra manera es imposible. Digamos gloria a Dios. Tenemos gente que lleva 20, 30 años en la iglesia y mantienen por allá cabizbajos, aburridos. Como que están perdiendo el tiempo en la iglesia. Porque es que Dios es plenitud para el corazón. Y la Biblia dice que la gracia de Dios hermosea el rostro. Así que usted no va a ser elegante o usted no va a ser hermosa por lo que usa en su rostro, sino porque la gracia de Dios invade su vida. Y eso es lo que da verdadera belleza según la palabra. Y cuando un corazón está sano, es un corazón feliz. Y cuando un corazón está feliz, ¿cómo se ve el rostro? Feliz. Amén. Así que debemos permitirle a Dios gobernar nuestra vida para vivir como Él quiere que vivamos. Digamos gloria a Dios. A pregonar libertad a los cautivos. Sí, ahí estábamos mirando el informe misionero de cómo en Colombia se hace un trabajo magno, enorme, con instituciones públicas, fuerza militar, organismos del IMPEC y población interna, población presa de la libertad. El sábado pasado que estuve en Tunja venía hablando con un hombre que estuvo preso y a la larga un juicio por una culpa que él no hizo, pero las situaciones lo llevaron a estar preso por un delito que no cometió. Pero hoy él está en la iglesia, hoy le está sirviendo a Jesús, hoy forma parte de los creyentes en Zitáquira. Y me parece algo tan bonito, dice: hermano, yo le doy gracias a Dios por haberme llevado a la cárcel. Y la gente que no entiende por qué él habla así dirá que está loco. Pero él dice: es que aunque yo reconozco que no cometí falta para estar en la cárcel, Jesucristo quería revelarme su verdad mientras estaba metido en esa cárcel. Y en esa cárcel me reveló su nombre. Y hoy puedo decir que soy plenamente libre, no solo porque salí de la cárcel, sino porque Jesús me hizo totalmente libre por conocer su verdad. ¿Sabe por qué lo decía? Porque él decía que tenía cadenas, que aunque él antes estaba en la calle, se sentía preso de sus propias ideas. Se sentía cautivo del qué dirán, se sentía cautivo o prisionero de los señalamientos de los demás. ¿Sí? En algún momento se sentía preso de sus propias ideas preconcebidas. Se sentía solo. Iba y gastaba cualquier cantidad de dinero en placeres y llegaba a medianoche a la casa a llorar de amargura. Porque él pensaba que la felicidad la daba el pecado, él pensaba que la felicidad la daba el dinero, el licor, los placeres, las mujeres, y siempre que llegaba a la casa estaba en amargura. Pero conoció la verdad y la verdad de Jesús lo hizo libre. Digamos gloria a Dios.
Hay una prisión que es muy peligrosa y es la prisión de la soledad. ¿Sabe por qué? Porque esa prisión se cierra por dentro. Por eso, si usted quiere estar bien acompañado, permítale a Jesús ser su mejor amigo. Permítale a Jesús ser su jefe. Permítale a Jesús ser su padre amoroso que sabe tener cuidado de sus hijos. Oh, yo siento que Dios nos está hablando esta mañana. Cierre sus ojos por un momento y adore al Señor, exalte al Señor, glorifique al Señor. A veces uno está preso de sus propias ideas. Yo conocí una ocasión a alguien, a una dama precisamente, decía, es que yo soy pobre porque nací para ser pobre. Y nunca prosperaba porque su mente decía eso. Y llegó a la iglesia y empezó a escuchar que Dios bendice, que Dios es un Dios de pactos y de promesas, que Dios es un Dios de recompensas, que Dios es un Dios de abundancia y de bendiciones. Y empezó a tomar toda esa palabra. Y hoy en día no solamente es bendecida espiritualmente, sino que es una de las emprendedoras más exitosas en Ibagué. Pero cuando llegó a la iglesia, llegó con ese pensamiento, nací para ser pobre. Pero hoy tiene riqueza espiritual y Dios le añadió riquezas económicas porque Dios es fiel. Digamos, gloria a Dios. Así que Dios sana los quebrantos del corazón y nos da prosperidad espiritual y económica si Él lo quiere y si usted es sabio para administrar lo que Dios le da. Porque si Dios sabe que por tener riqueza se va a desviar del camino, no le da nada. Porque es más valiosa la seguridad de nuestra alma que los deleites del dinero. Y la Biblia dice, nadie y aborrecerá al otro. Entonces, si hay algo que le impida llegar plenamente a Jesús, quite eso del camino. En ese momento, si queremos servir a Dios, hagámoslo bien porque Dios en su palabra dice, lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cuántas veces nos afanamos por la añadidura más que cualquier cosa? Pero qué bueno es buscarlo primero a Él, porque Él sabe qué necesitamos y Él no es injusto, Él es fiel y Él sabe recompensar a cada uno según su obra. Pero si nosotros llegamos conmovidos a su presencia en reconciliación y arrepentimiento genuino y vivimos para Él, entonces ya no nos pagará conforme a nuestros errores y maldades, sino que nos recompensará conforme a nuestro corazón en su presencia. ¿Usted se ha puesto a pensar qué sería de nosotros si Dios nos pagara conforme a nuestros errores? ¿Sí se ha puesto a pensar eso? Pero usted se ha puesto a mirar que Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere azotarnos, Dios no quiere maltratarnos. Dios lo que quiere es rodearnos con sus brazos de amor. Dios lo que quiere es que nuestro corazón esté limpio. Dios lo que quiere es que en nuestra mente esté su palabra y que en el mundo entero podamos ser un buen ejemplo, un buen testimonio de que no somos como los demás, que vivimos diferente porque hay un poder glorioso llamado poder del Espíritu Santo que entró en el alma y nos transformó la vida por completo y que renunciamos a todo por seguir a Cristo, pero que jamás nos arrepentimos de esa decisión porque es la decisión más sabia, más hermosa y más sublime de todas. No importa si alguien se burla, no importa si alguien le critica, no importa si alguien le señala o le acusa. Seguir a Cristo es seguir lo más importante de todo lo que existe. Digamos gloria a Dios. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y decía ese hermano que les contaba del testimonio allí en Setaquira, el Señor me reveló su verdad y su nombre en la cárcel. Y cuando llegué a mi casa, llegué cantando himnos. Y todos lo miraban raro. ¿Viste qué le pasó en la cárcel? Es que si Dios tiene que hacer ese proceso para salvar a alguien, lo hace porque Dios es veraz. Ese hombre no cometió falta. Llegó a la cárcel por una injusticia, por una falsa acusación. Y pagó y todos dirían, ay, qué injusticia. Pero él mismo dice con alegría, gracias a Dios pisé esa cárcel. Porque ya tuve todo el tiempo del mundo para leer la Biblia y para asistir a cultos sin impedimento.
¿Sabe cómo empezó a asistir a culto antes de que Dios le revelara su verdad? Buscando rebaja de pena. Si usted participa de los talleres y de lo que hacen los pastores y del programa educativo, rebaja pena. Y entonces dijo, voy a rebajar pena, y se fue para culto para rebajar pena, no para encontrarse con Jesús. Pero estando en culto se encontró con el poder más glorioso de todo. Y hoy, estando en libertad, dice que es doblemente libre, porque ya no tiene las prisiones de su mente, ya no tiene los prejuicios del mundo y los señalamientos que no lo dejaban actuar con libertad. Hoy vive el evangelio porque él decidió ser libre y actuar para Jesús. Y sabe gozar la libertad. Digamos, gloria a Dios. A eso vino Cristo, a dar vista a los ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso dice el adagio popular, ¿cierto? El Señor es luz perfecta y la Biblia dice en Juan 1, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no lo conoció. Pero hoy hay un remanente en este municipio que lo conocemos y que podemos creer que él tiene todo el poder de ayudarnos. Bajo la premisa de que le seamos fieles a él. Mi esposa sabe que si yo soy fiel a Jesús, soy fiel a ella. Porque mi primer amor no es humano, es espiritual. Cuando usted aprende a vivir a ese nivel y sabe que Dios es primero, si su relación con Dios marcha bien, las demás situaciones se organizan. Jesús dice a través del proverbista, cuando los caminos del ser humano son conforme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mi papá tenía un enemigo a muerte antes de conocer el evangelio. Y él decía, yo quiero seguir en la iglesia, pero es que yo no puedo perdonar la maldad que me hizo. Y se fue mi papá con el pastor a una gira evangelística. Duraron años de que no volvía a ver al personaje que era su enemigo a muerte. Y justo haciendo evangelismo con el pastor, llegaron a una casa. Y salió ese hombre. Y ese hombre quedó verde. Este tipo vino a buscarme a la casa. Y mi papá quedó blanco. Y ahora yo qué hago, soy cristiano, no me puedo defender. Con mis fuerzas, con mi armadura humana. Y empezó ese pastor Dios a usarlo y a hablar del cambio que Dios produce en la vida de alguien a través de esta palabra. Y ese día se acabó la enemistad. Terminaron dándose un abrazo. Y ese hombre hoy no está de pronto en la iglesia, pero pudo ver y probar que el evangelio de verdad transforma. Y le decía a don Reinel, mis respetos. Ahora veo que de verdad el evangelio transforma. Y le decía a mi papá, qué bueno que usted también pueda vivir lo que yo vivo ahora. Y se hizo un evangelismo poderoso. Amén. Digamos, gloria a Dios. Él viene a poner en libertad a cualquier forma de opresión. No importa la forma de opresión. Les voy a contar yo de qué era preso. Cuando estuve en el internado, era preso del qué dirán. Y por eso cuando quise orar me tocaba encerrarme y dejar a mis compañeros por fuera del alojamiento para que no me hicieran bullying por arrodillarme a orar. Era preso de eso. ¿Sí? Era preso de los señalamientos. Porque todo el mundo, aunque no le den nada a uno, todo el mundo quiere involucrarse en la vida de uno. Al final, ¿quién tiene la razón? Solo Dios tiene la razón. Pero ¿sabe yo que me he dado cuenta en algunos procesos prácticos desde los 12 años hasta hoy que he sido servidor en la iglesia? Que hay mucha gente que no consulta con el pastor, no consulta con la diaconisa, no consulta con la hermana de oración, sino que consulta con el amigote de borracheras de toda la vida, consulta con la muchacha del barrio que tiene una vida moral pésima. Consultemos con Dios y con las herramientas que Dios ha puesto para no fracasar. Hay gente que ha fracasado en la vida espiritual porque ponen los ojos en otras cosas antes de poner los ojos en Jesús. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si Él es todopoderoso y si usted le es fiel a Él y pone todo su proceso en las manos de Dios, ¿será que a Dios le queda grande? ¿Cierto que no?
que Dios es poderoso para obrar. Pero si alguien no se somete a la disciplina de Dios, ¿qué le toca vivir? La consecuencia de la falta de sujeción y disciplina. Estos días vinieron como 2 hermanas a un culto y yo prediqué algo que hacía días había anunciado y no lo había predicado. Ese día no transmití nada, ni audio eso fue hace ratico. Y ese día el tema era: el infierno no es para ti, pero si no vives para Dios te lo ganas. Ay, qué sermón es ese, ¿cierto? Es la verdad, el infierno no fue hecho para el ser humano. Fue hecho para Satanás y todos los ángeles que se rebelaron. Pero todos los que hoy no se someten a Dios, ¿para dónde van? Hermano, transformó el mensaje, estaba hablando muy bonito de amor, de gracia, pero también hay que hablar de verdad, porque Dios es verdad. Y al que no se somete a Dios, ¿qué lo esperan? Las consecuencias de no someterse a Dios. Por eso el mundo vive como vive, por eso el mundo está como está. Pero hay un pueblo, hay un remanente que aunque sea pequeño, vive diferente conforme a Dios. Amén. Y Él nos hace libres. La cárcel de la soledad es una cárcel que se cierra por dentro. Por eso uno debe ser cuidadoso. ¿A quién le abre el corazón? Porque si uno se equivoca en abrir el corazón, ese corazón va a sufrir, va a gemir, va a ser maltratado. De verdad, Él sí nos sabe guardar, Él sí nos sabe proteger, Él sí nos sabe ayudar. Pero Él, como es santo, tiene condiciones. Y las condiciones de Dios para ayudarnos es: arrepiéntete, aléjate de tu pecado, sé fiel, persevera. ¿Es que Dios habla así o no? Vea, yo una vez llegué a un culto y yo sentía que ese pastor, todo lo que decía me estaba pegando, era a mí. Como que no voy a ir a culto, porque cada que habla me da duro. Eso pensé yo ese día. Y me quedé en la casa de mi abuela con un módem de internet escuchando un mensaje de Álvaro Torres. Eso fue como si hubiera ido a 3 cultos. Es que uno no puede escaparse de Dios. Yo creí que el problema era personal con mi pastor. Es que Dios tiene el poder de moldear nuestra realidad a través de esta poderosa palabra y no podemos huir de su presencia. Digamos gloria a Dios. Entonces en algún momento me quise aislar y me quise quedar solo, pero me di cuenta que era imposible estar solo. ¿Sabe cómo me di cuenta que era imposible estar solo? Me llamaban los jóvenes de la iglesia. El pastor iba a visitar a la familia. Habían llamadas. En ese momento no había WhatsApp. Y si no, yo me imagino la insistidera de mi pastor por ese WhatsApp. Así como hoy en día muchos lo hacemos. Usamos todas las herramientas. ¿Por qué? Porque estamos usando esas herramientas para trascender con el amor de Jesús. Amén. ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque viviendo el evangelismo debemos sentir y hacer lo que dice Jesús. Tuvo compasión de la gente porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Pero Dios estableció un pueblo y un pastor. Ese diseño no es humano. Ese diseño lo dio Jesús. Él mismo constituyó, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación de la iglesia, para la obra del ministerio. Digamos gloria a Dios. El peor peligro que uno puede hacer es ensimismarse y aislarse y quedarse solo. Porque la soledad es una cárcel que se cierra por dentro. Pero si alguien en algún momento ha querido hacer eso, hoy está Jesús, que no importa si quiere estar solo, ahí está Él mirando, observando, hablando y ayudando, porque Él es fiel a sus promesas. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Eso es mucho amor tan grande. ¿Cuánto más nosotros sí debemos serle fieles a Él?
¿Él merece su fidelidad o no? Claro que sí. Dios merece que seamos fieles para Él. Y así gozar de su plena libertad. A predicar el año agradable del Señor. Miremos una nota importante aquí. ¿Qué es la etimología de método entonces? Porque me puse a profundizar estos detalles y qué es un método. Entonces, la palabra método proviene del griego mata y edo, que significa, digamos, gloria a Dios, en el camino. ¿Se ha escuchado esa expresión que muchos dicen, por el camino se acomodan las cargas? Eso lo hemos dicho todos los que empezamos a vivir el evangelio. En algún momento empezamos y en medio de todo, Señor, ayúdanos con la carga. Y Él que dijo en respuesta, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Él por el camino toma nuestras cargas. ¿Por qué queremos seguir cargando cosas si Él quiere llevarlas por nosotros? Simplemente pongamos nuestra vida en sus manos. Amén. Digamos gloria a Dios. En términos prácticos, método es el camino que se utiliza para llegar a un determinado objetivo. Entonces, el método de hacer hamburguesas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, primero, hace la lista de mercado, ¿sí? Segundo, organiza los útiles en la cocina. Tercero, hace etapas para el proceso hasta que al final queda una bonita hamburguesa. Y la última etapa del proceso, ¿cuál es? Véndalas. No pierde el trabajo, ¿sí? Y ese proceso no se acaba y la hamburguesa todavía está entera. El consumidor final la disfruta. Se estoy ilustrando cosas muy prácticas. Así es el camino del evangelio, el método de Dios. Empieza cuando oímos la palabra y se concluye cuando Él venga a llevar su iglesia. No sabemos cuándo será, pero el método de Dios es perfecto. Digamos gloria a Dios. Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces te ha estado diciendo Dios que vivas para Él, que le seas fiel, que te consagres, que te esfuerces, que seas disciplinado, que no te descuides, ¿sí? ¿Cuánto hace? Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras. Dios nos habla de tantas formas. Vea, a veces hasta gente que no es creyente y los pone a hablar. Dijo una vez un pastor a una hermana que estaba llena de miedo para predicar. Y le dice, hermana, no se preocupe porque es lo que tiene que decir. Si Dios usó a la asna de Balaán, no la va a poder usar a usted. Claro, fue duro, ¿cómo le ocurre decir eso? Pero en parte tenía la razón. Si Dios se valió de darle lengua a un asna. Ahora, hablándolo más a términos reales, hoy en la iglesia, el Señor dice, no temáis por lo que habéis de decir, porque yo os daré palabras. Es Dios el que da la palabra para que la iglesia esté saciada, para que mi necesidad obtenga respuesta y pueda tener satisfacción en el modelo de Dios. Digamos gloria a Dios. De muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús, Dios manifestado en carne, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese que vino en carne es el mismo diseñador del universo, dice la Biblia, por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuáles son las herramientas entonces? Porque ahí vemos un metro, un nivel, una pinza, unas llaves, unos martillos, unos guantes. Vivir el evangelio requiere unas herramientas. ¿Cuál es la primera? Constancia. Yo no vuelvo. Yo no voy. Es que el hermano otra vez va a predicar lo mismo. Es que él va a seguir con ese cuento de siempre. Entonces no predicamos el evangelio, hacemos otra cosa. Hay que predicar el evangelio. Y en ello hay que ser constantes. El que persevera, alcanza. Y el Señor, ¿qué dice en cuanto a esa verdad? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Hay que ser constantes. Ya empezaste, avanza hasta que Dios
perfeccione lo que él empezó. Amén. Nadie dijo que fuera a ser fácil. A todos nos ha costado cosas, vivir la fe, pero ha sido un honor, ha sido un privilegio ser constantes en Dios, porque Dios recompensa. Alguien que haya gozado de recompensas de Dios, que grite gloria a Dios. Ay, sí los hay. Amén. Que Dios es fiel. Estos días con mi esposa pensativos, tocaba hacer un montón de salidas, viajes, arreglar esa moto y Dios mío, ¿de dónde y cómo y qué hacemos? Y Dios se glorificó. Y Dios envió la respuesta. Dios envió el recurso. Y en todo hemos podido cumplir. Dios es fiel. No podemos es dudar. Porque la Biblia dice que el que duda es como el que divaga, como la ola del mar. No, tenemos que ser firmes. La otra herramienta, el método. Sométase al método de Dios. Si Dios le está insistiendo en algo, haga lo que Dios le está diciendo. Tiempo. Mucha gente no está hoy aquí porque no tienen tiempo. Vea, uno nunca tiene tiempo. El tiempo hay que apartarlo para poder lograr las cosas. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Si uno no aparta tiempo con un objetivo claro, uno nunca cumple las metas. Aquí venimos a educarnos, dedicamos para Dios. Dios nos capacita, nos transforma, nos moldea, nos enseña a vivir conforme a su voluntad. ¿A quién? ¿Sí? ¿A quién? Entonces, cuando Dios habla, ¿a quién le habla? Uy, hubiera venido fulanito de tal que no vino, pero viniste tú. Ya Dios te está hablando a ti. Amén. Por eso es que muchos nos han insistido, no transmita. Alguien me dijo, si puede, no les envíe ni el audio. Si ellos quieren de verdad a Dios, que busquen, que se esfuercen, que se disciplinen. Y tiene razón. Sino que uno con misericordia, ay, el amor por la gente, vamos a guardarles el audio. ¿Sí? De alguna manera esos audios ayudaron a alguien. Pero no fue lo mismo estar allá en la cocina haciendo oficio, escuchando el audio, que estar aquí en pleno, en vivo y en directo, sintiendo la confrontación del mensaje de Dios para tener resultado. ¿O es lo mismo? No es lo mismo, cambian muchas cosas. Se siente diferente. Digamos gloria a Dios. ¿Por quién? ¿Por qué yo hago lo que hago? Pues por mí. Ay, hermano, qué egoísta eres. No, no es egoísmo. Si tú no te adaptas al plano de Dios por ti mismo y por tu salvación y por tu proceso, nadie lo va a hacer por ti. Porque la salvación es personal. La salvación es individual. Le dijo una vez un hijo de pastor al pastor, papá. El papá le preguntó porque ya el chico tenía conocimiento, entendía. Entonces el pastor le dijo al hijo, mijo, ¿y si el Señor viene por la iglesia, tú estás preparado? Claro, papá, si yo siento algo extraño, voy y me pego una pata suya y salimos los dos. Sí. Eso no funciona así. Entonces el papá le dijo, venga, mijo, usted reconoce que ha pecado, ¿cierto? Que ha sido desobediente. Eso es pecado, la desobediencia. Usted tiene que arrepentirse de su corazón para no volver a cometer pecados. Tiene que confirmar el perdón de sus pecados, bautizarse en el nombre de Jesús y que Dios le dé al Espíritu Santo, porque usted no se va a ir pegado de una pata mía para el cielo. Y es necesario hacer pedagogía en la casa. Digamos gloria a Dios. Entonces, ¿por quién hago lo que hago? Porque amo a Dios y me amo a mí mismo lo suficiente. Porque si yo no peleo por mi proceso en Dios, nadie pelea por mí. Sí hay comité de oración y uno a veces se desgasta orando por gente necia. Y a veces sucede. Pero no importa, hay que orar. Ahí está el pastor para que ore. Ahí está la iglesia para que me ayuden a orar. No, es el proceso mío. Yo tengo que meterme en el molde de Dios. Necesito mi victoria. Yo tengo que pelear por mi proceso, por mi resultado. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué lo haces? No, pues por mi familia, por él, no, por ella. No, hazlo por amor a Dios y a tu seguridad. Si tú estás bien, los tuyos están bien. Si tú estás mal, los tuyos también sufren. ¿Es la verdad o no? Entonces, tenemos que empezar por nosotros mismos. El método se acabó, el tiempo. Estemos de pie. Voy solamente a mencionar unas cositas aquí rapidito. Nosotros en los métodos de la iglesia tenemos esto.
Y yo quiero que lo que usted escuchó hoy lo ponga en el alma y lo viva, porque todos los procesos en Dios son únicos. Pero si hacemos la ruta correcta, Dios nos recompensa. Aquí empezamos todos. Alguien nos habló, alguien nos visitó, alguien nos escuchó, alguien nos empezó a transmitir el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces el método, la refán, el puerta a puerta, el salir a la calle, el llevarle un tratado, el ver un videíto, el dejarle un papelito, todos esos son métodos. Amén. Uno más. Cuando ya está en el templo participando de un evento, de otro, unos vienen el martes, a veces si vienen el jueves no vienen el sábado, otras veces no vienen el martes y el sábado, pero aparecen el domingo. Pero más preocupante cuando se pasa toda la semana y no aparecen. ¿Sí? Pero uno más es, uno más no para esa congregación, no para ese pastor, uno más para el reino de Dios. Ese es el objetivo. Amén. Ese es el objetivo. Uno más para el reino de Dios. Luego entonces aquí vivimos un proceso que yo necesito que lo vivamos todos. Y a los que no vinieron toca exhortarlos. Bienvenida, integración y seguimiento. Haga que el que está a su lado se sienta de su familia, de su casa, porque somos el pueblo de Dios. Somos la familia de Dios. Amén. Entonces, compartamos siempre nuestra fraternidad, ese saludo cristiano, ese afecto entre hermanos, como lo que somos en Cristo en la iglesia. Hablamos de la refán, que forma parte de ese acompañamiento, de enseñanza, consejería, apoyo. Hablamos de la SFOT. Entonces, hay algunos que vienen y los primeros bautizados aquí, así sucedió. Se sacaba un fin de semana aparte de las visitas con ellos y nos congregábamos en el templo hasta que vimos todo el material prebautismal y luego llegaron a la fecha del bautismo. Amén. Y algo que es discipulado, que ese discipulado se acaba cuando Jesucristo venga por la iglesia. Yo no estoy totalmente preparado. Mi proceso continúa. Yo tengo que esforzarme por ser mañana mejor que hoy. Y tuve que haber sido hoy mejor que ayer. Y procuraré ser la otra semana mejor que lo que fui esta semana. Porque el proceso de discipulado es un crecimiento constante. El camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Después de estas aplicaciones, yo quiero orar con toda el alma y yo quiero que usted reflexione y piense y sea sincero consigo mismo, sea sincera. Y le diga, Señor, piense primero por un momento cuántas cosas no ha hecho de pronto lo mejor. Porque uno dice, ay, es que, ¿por qué pasa esta situación? Es que uno a veces se estresa, uno a veces se enfrenta a cosas y uno no sabe ni por qué. Pero uno tiene que reconocer, mi vida no estaba en el plano de Dios. Pero yo necesito estar ubicado en el plano de Dios para que esa ruta que Dios diseñó se cumpla en mi vida y yo pueda ser verdaderamente un victorioso, una victoriosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos queremos ser vencedores? ¿Cuántos queremos triunfar en el camino de la fe? ¿Y cuántos reconocemos que a veces nos ha costado hacer esa ruta que Dios diseñó? ¿A cuántos a veces nos ha parecido difícil? Que como que, ay, Señor bendito. Por eso vamos a orar, para que Dios nos ubique en su ruta y que Él, que vino a dar riqueza al pobre, nos enriquezca. Primero con su riqueza espiritual. Que Él que vino a sanar, sane el corazón, el alma, el cuerpo. Que Él que vino a libertar por su verdad nos permita sentir el gozo de la libertad. Y Él que puede sanar toda opresión, se glorifique. Eso es el evangelio. Hemos tenido momentos de opresión, de cautividad, de dolor en el corazón. ¿Sí o no? Necesitamos que Dios ponga su mano. ¿Sí o no? Vamos a entregarle todo a Dios esta mañana. Yo quiero invitar a alguien que, haciendo aplicación a esta palabra,
quiera aquí conmigo en este humilde altar decirle a Dios: Señor, necesito tu unción, porque necesito tu buena noticia, necesito tu sanidad, necesito que mi corazón esté en tus manos para sentirme bien y feliz, necesito sentirme libre para vivir en ti, quiero estar completamente en victoria, quiero ser sano si hay algo que hay que sanar. ¿Cuántos queremos decirle eso a Dios en esta mañana? Amén. Yo quiero invitarle, si usted siente que Dios ha hablado a su corazón, que se acerque a este humilde altar. Y yo quiero orar por alguien que quiera decirle: Señor, úngeme y dame todas las riquezas que en tu palabra me han predicado esta mañana. Necesitamos esa bendición. ¿Quién quiere acercarse a este altar? Acérquese en el nombre de Jesús con toda confianza. La hermana está conmovida en su alma. Dios está haciendo una obra. Quisiera hacer ese pacto de fe con Jesús y decirle: Señor, hoy te entrego todo mi proceso. Te entrego todo lo que soy. Te entrego todo lo que tengo. Porque tú eres mi buena noticia, manos. Tú eres mi libertad. Tú eres mi visión. Tú eres mi mensaje más importante. Soberano Dios maravilloso. Oh, si usted adolescente, hermano joven, amigo, simpatizante o niño, o usted es antigua hermana o hermano de tiempo en la iglesia, pero necesita vivir mejor el método de Dios, entonces dígale: Señor, toma el control de todos mis días. Señor, te entrego en este momento mis pensamientos, mis manos, mi cuerpo. Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo. Porque sé que si actúo conforme a mi voluntad me equivoco, fracaso, pierdo. Pero si actúo conforme a tu llamado, entonces soy más que un vencedor en tu gracia, más que un victorioso, más que una victoriosa. Como ministro del evangelio invoco el nombre de Jesús de Nazaret, presentando esta vida, este cuerpo, esta alma en tu presencia, Señor Jesucristo, porque solo tú nos puedes ayudar, solo tú nos puedes rodear de bendiciones, de promesas, de riquezas. En el nombre de Jesús de Nazaret, esa decisión de vivir por la fe, de guardarnos para ti, Señor Jesucristo, de determinar nuestras decisiones, porque nuestra seguridad no depende de los hombres, sino que depende de nuestra fe en ti, Jesús amado, que por tu Espíritu Santo nos guías, nos guardas, nos restauras, nos ayudas, nos direccionas. Danos, Señor, esa fuerza para ser fieles, esa fuerza para ser constantes, esa fuerza para vivir el método tuyo todos los días y estar en victoria conforme a tu amor y a tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar a su lugar confiando que esa decisión que han tomado hoy trascenderá en el tiempo. Y qué bueno que a partir de hoy usted entienda que el pacto no lo hizo con los testigos de la iglesia, no lo hizo con un predicador. El pacto que usted hace hoy es con Jesucristo. Honre el pacto que haces con Dios y Dios honrará ese pacto defendiendo tu proceso y llevándote en victoria conforme a la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado pueblo de fe, Dios les bendiga poderosamente a todos. Salude al hermano, a la hermana, al niño, al adolescente, al simpatizante, a todos. Bendiciones en el nombre de Jesús. Entréguele su proceso, su ruta a Cristo y viva fiel a Cristo, y Cristo se encarga de lo demás. Dios les bendiga a todos.